Saludos y muy buenas, bienvenidos a este segmento. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguen en sintonía AME TV, Canal 18. En el día de hoy vamos a entrevistar a una persona muy especial en nuestro segmento de Cero a Diseño. Recuerden que en este segmento vamos a estar entrevistando a diferentes profesionales del área del diseño, diseño de modas, diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Iván René Balcácer Molina, arquitecto, paisajista y profesor de diseño, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es reconocido por su enfoque contemporáneo, su visión integral del diseño y su compromiso con la sostenibilidad y el contexto caribeño. Ha desarrollado una carrera marcada por la innovación, la estética, el equilibrio entre la forma y la función y una sensibilidad particular hacia el entorno natural y social. Muchísimas gracias, profesor, y bienvenido. Gracias por la invitación. Pues sí, profesor, yo quisiera saber, muchos estudiantes lo conocen por su alto nivel de conocimiento. Usted tiene un don de la comunicación, de la transmisión de la información a sus estudiantes y todos quedan fascinados, pero nosotros queremos saber cuál ha sido ese recorrido, cuáles han sido sus experiencias de vida que lo han llevado a este día de hoy decir que sí, usted es un experto en el área del diseño. Y me gustaría comenzar, ¿cómo fue Iván Balcácer en la universidad? Bueno, cuando yo llego a la universidad, evidentemente que ya traía conocimiento previo, ya yo había pasado, ya yo sabía hacer planos, ya yo sabía hacer maquetas. En mi casa había una filosofía que tenía mi papá, que era aprendan todo lo que quieran, que eso va a ser su herencia. Y entonces nosotros íbamos a escuelas de idioma en verano. Yo empecé, no lo terminé, pero hice Bellas Artes en APEC. Y entonces cuando llego a la universidad, evidentemente ya yo tengo una formación básica que me colocaba un poco por encima de mi compañero en ese aspecto. Tenía ya un poquito de ventaja. Entonces, cuando usted fue estudiando y fue adquiriendo experiencia, ¿cómo fue que se dio esa oportunidad de ser docente, de enseñar? ¿Qué le gusta del proceso de enseñanza, de aprendizaje? ¿Cómo? Cuénteme un poquito de esa experiencia. Sí, yo tomé una decisión antes de entrar a la universidad directamente, porque yo quería ser artista, evidentemente, y estaba aprendiendo pintura, me gustaba la escultura. Y luego descubrí la arquitectura a través de una profesora que ella murió, Ana Caona de Sánchez, esposa del compositor dominicano, y de Enriquillo Sánchez. Y entonces ella me enseñó a manipular los materiales y me dio, ella me enseñó que a través de esa carrera yo podía resolver problemas colectivos. Entonces yo digo, bueno, pero yo no he visto ningún pintor, y mira que yo vengo de una familia donde está mi tía, la pintora Ada Balcácer, que me enseñó también muchísimas técnicas de pintura y eso. Y yo decía, los pintores realmente no resuelven tanto problema como lo haría un arquitecto. Yo voy a ser arquitecto. Entonces entro a la universidad y estando en la universidad me descubre, vamos a decir que me descubre Vicky Jaques, y ella me dice, Iván, mi mamá creó una escuela de diseño de modas y ella no tiene profesores suficientes. Yo quiero que tú te entrevistes con ella. Digo, pero yo no tengo formación de docente. Ella me dice, no, es que tú eres innato. Yo no me daba cuenta de que en eso se cifraba mi popularidad, de que yo nunca me quedaba con conocimiento. Entonces mis compañeros acudían mucho, con frecuencia donde mí, y yo de una manera espontánea pues siempre estaba enseñando perspectiva, estaba enseñando una serie de cosas. Y no me daba cuenta de eso. Ella lo notó, me hizo entrevistarme con Messi. Cuando yo llego en ese momento a la escuela, está la gente que inicia en el instituto. En ese momento es gente que ya tiene formación como sastre, como modista, pero quieren tener
tener su calificación y su titulación, vamos a decir así. Y bueno, yo llegué y tenía 20 años y me asombré porque la mayoría de mis estudiantes entonces eran mayores que yo. Pero ahí empieza todo, arranca y luego entonces Mercy se encarga de pagarnos formadores para ya darle un matiz más profesional a la labor que venimos haciendo, porque varios de mis compañeros también fueron reclutados. Y luego también a mí me enviaron a los Estados Unidos, hicimos un doctorado allá en enseñanza superior. Y así se fue creando, ¿no?, mi inclinación hacia enseñar todo lo que yo sabía. Entonces, una preguntita. Usted originalmente es arquitecto, ¿verdad? Estudió arquitectura, conocedor de la pintura, del arte. ¿Cómo usted llega a una institución donde forman en modas? ¿Cómo se fusiona la arquitectura y la moda? ¿O cuáles eran las materias que usted Sí, porque yo llego como profesor de historia del arte. Okay. Y entonces luego paso a historia de la moda, que no había formadores tampoco, que fue otra cosa también con la que yo regularmente, a mí me gustaba mucho la forma de doña Mercy, porque ella decía, es que tú tienes capacidad, ustedes tienen capacidad, ven. Pero yo desconozco totalmente eso. Entonces ella viajaba y me traía libros, porque en ese momento el conocimiento venía a través de los libros. No era Google, Internet, por el Instagram, no, había que fajarse con los libros. Exactamente, entonces yo me convierto en un experto que comienza a enseñar, y creo que en el país nadie sabía nada sobre historia de la moda. E inclusive siempre era consultado. Yo recuerdo cuando una vez estuvo de moda la novela Chica da Silva, sí, que me llamaron porque hicieron un programa especial. Entonces yo tenía que dar datos sobre la manera en que si tenía, si era veraz, la manera en que ellos se vestían en la novela. Y entonces recuerdo que para todo ese tipo de cosas yo era consultado. Claro, y eso es algo que aprendí recientemente en el congreso que tuvo la institución, el Instituto Mercy Jaques, con Edgar Garrido, que fue un invitado de nosotros. Él decía, cuando tú miras una fotografía, tú determinas la época cuando tú ves la ropa de la persona. Sí. O sea, tú no ves, quizá tú ves la mesa, tú ves la silla, pero lo primero que tú identificas es su vestimenta. Exactamente. Para tú identificar en qué punto de la historia la persona está en ese momento exactamente, de su vida. Exactamente. Que resulta tan interesante. Sí. Profesor, entonces usted ha hablado de personas que le han identificado su talento. Entonces, ¿quiénes han sido esos grandes mentores, esos grandes acompañantes que los ha acompañado en el transcurso de su vida? Y me atrevo a preguntar, ¿han sido importantes, realmente relevantes? ¿Usted Sí. cree que cada uno de nosotros necesitamos un mentor, una Sí, mentora? definitivamente. Mi tía, por ejemplo, siempre fue la primera que yo consultaba, porque ella estaba ligada al mundo del arte, pero también los grandes arquitectos se mezclaban con ella, estaban en su casa. Esas tertulias eran súper importantes para nosotros. Miki Vilas y una serie de gente que trabajaba el interiorismo, que trabajaba incluso paisajismo. Y yo escuchaba y a Payewonsky y entonces de cada uno de ellos, o sea, porque uno era receptor 24/7. Porque tú lo que querías era aprender y estábamos muy acostumbrados a los todólogos, como digo yo, que mucha gente dice, no, pero tú eres un todólogo también, porque me he visto involucrado en 3 mundos dentro del diseño. O sea, arquitectura, interiorismo, paisajismo y diseño de moda, evidentemente, serían 4 ramas del diseño. Sí. Directa o indirectamente. Porque luego yo conozco a Dominique Bludon de una manera muy accidental, ¿no? O casual, vamos a decir así. Yo por eso les digo a mis estudiantes, relacionándolo con esa historia, de que todo lo que tú hagas tiene que hacerlo bien hecho, porque tú no sabes a quién va a llegar ese trabajo que tú estás haciendo. Entonces muchas veces hacemos trabajo porque tienen bajo presupuesto, o son trabajos que tú le haces a amigos y tú no tienes que involucrarte demasiado. Pues sí, son los trabajos que
O sea, tú no puedes establecer en el momento qué trascendencia va a tener ese trabajo en tu futuro inmediato. Y yo hice un trabajo, para acabar rápidamente con esta anécdota, que siempre se la hago a mis estudiantes. Yo le hice un trabajo a un amigo que quería poner una agencia de viajes, pero él no tenía recursos. Y él tenía un negocito que desarmamos y con esos mismos materiales volvimos a hacer. Entonces rehicimos en una oficina más grande, pusimos algunos materiales nuevos y eso. Pero como, bueno, y me perdona la televisión, pero cuando tú vas a los sets de televisión y tú lo ves de cerca, tú dices, wow, pero es que la luz deforma, mejora muchísimo la impresión y no hay que acabar demasiado el set. Y allí fue... Formas, ahí todo tiene su truco, igual que el maquillaje, igual que el exactamente, y cuando tú llegabas a la agencia se veía muy bien, pero si te acercabas, tú veías que los materiales eran reutilizados. Y ella fue y preguntó, ¿quién hizo este trabajo? Entonces él se asustó porque le dijo, wow, se dio cuenta de que... No había presupuesto. Sí, exactamente, porque una persona con tanto prestigio, dinero y que viene de manejar una escuela de arte como Artos de Chabón. Entonces él tímidamente dice, bueno, fue un amigo, el arquitecto Iván Balcarce, y dice, yo lo podría conocer. Y dice, ¿por qué a usted se interesa? Dice, porque este trabajo se ve que se hizo con mucho amor, porque es un trabajo con escasos recursos y sin embargo quedó muy bien hecho. Entonces yo dije, wow. Qué dicotomía, de que bueno, tu recurso utilizado, pero estás muy bien hecho. Exactamente, mientras que yo había hecho ya trabajos muchísimo más importantes que no habían tenido ninguna trascendencia. Con más recursos, con más materiales. Y con grupos sociales más altos, tú sabes. Y sin embargo, esto trascendió de esa manera. Ella me llamó y comencé a trabajarle de manera particular y luego me llamó a la escuela. Entonces ahí me introdujo a Altos de Chabón y fui incluso director de la Escuela de Diseño de Interiores allá. Sí. Y trabajo con los diplomados. Y todo por ese trabajo con materiales reutilizados. Exactamente. Eso le creó un impacto a la exactamente. Buenísimo. Entonces, profesor, en esos procesos de, como usted es tan conocedor, o sea, yo quisiera ver cómo adentrarnos un poquito en este tema de la reutilización de los materiales. Sí. Históricamente usted nos dio en el Congreso, igual que lo cito de nuevo, toda la historia, la evolución de cómo ha sido. Anteriormente la reutilización era algo que había que hacerlo, porque habían pocos recursos. Entonces, actualmente, ¿cuál es el mensaje con la reutilización del material? ¿Cuáles son los materiales que a usted más le gusta utilizar hoy en día y qué usted les recomienda al público en general? Sí, la tradición de reutilización viene desde la época romana. Desde antes de los romanos, o sea, cuando los romanos invadían... ellos desarmaban literalmente las ciudades y las armaban de nuevo a su manera. Entonces se utilizaban las piedras, que era muy difícil de devastar grandes bloques de piedra y ellos eran expertos en eso. Entonces ellos trasladaban y tú te encontrabas con que en una edificación, por ejemplo, era difícil de datar luego a través de los siglos, porque aparecía un bloque de piedra tallado siglos antes de haber hecho ese edificio. Entonces, concho, y después se dieron cuenta de que era que ellos reutilizaban mucho ese material. Luego lo vemos durante la Edad Media, que también los pueblos que invaden Roma no entienden para qué servía un baño, entonces ellos desarmaban ese edificio y hacían con eso un edificio que encontraban que era mucho más útil. Wow. Y entonces eso llega hasta el siglo XIX, cuando entonces, digo, casos icónicos, ¿no? Sí. En el caso de Gaudí, que en Barcelona, él decía, pero yo voy a hacer, la decoración la voy a terminar con materiales reutilizados. Pero la ¿cómo así? Rota. Entonces él se iba a la fábrica donde había desechos, los recuperaba y con eso él rearmaba, vamos a decir así. Se llama esta técnica. Sí, exactamente. Entonces ahí también vemos un punto, un momento icónico. Luego, siglo XXI, estamos muy preocupados por no producir tanta basura.
Y me refiero a que yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, vivimos en un país tercermundista y nosotros no nos damos cuenta porque tú desechas un mueble y ya la señora que te lava lo necesita. Siempre hay alguien que lo necesite. Pero en los países ricos ese mueble no consigue un propietario y va a parar al depósito de basura de la ciudad. Entonces, muchas veces se pierden joyas de mobiliario antiguo porque no aparece un calificado, alguien que lo necesite realmente. Y bueno, se comenzaron a crear tendencias dentro primero el interiorismo, empieza el interiorismo antes que la arquitectura. Y se comienza a crear un poco de conciencia de que vamos a reutilizar, no vamos a botar, porque estamos produciendo cada vez más basura. En los años de 1970, por ejemplo, se inventó un material que es el acrílico. Se puso muy de moda, era muy costoso, estaba muy en boga. Pero a alguien se le ocurrió preguntar, ¿y cuando esos muebles pasen de moda, qué vamos a hacer? Porque el acrílico no se podía reciclar. Entonces, vamos a llenar el mundo de esas piezas de material. Entonces, hubo un poco de reflexión y a partir de entonces se comenzó a tratar de crear mobiliario, accesorios, con materiales que realmente pudieran ser luego reutilizados y reprocesados, vamos a decir así. ¿Cómo cuáles? Entonces se comenzó de nuevo a volver al metal, a la madera, a los materiales más naturales, que es lo que estamos viendo hoy en día, menos plástico. Evidentemente que el plástico no es malo per se, pero tenemos que ver en qué cantidad y, por ejemplo, desechar algunos, sí, como el foam, que no hay manera de todavía de... Que no se desintegra. O dura demasiados años. Biodegradarlo. Exacto. Realmente. Y nos estamos haciendo, por suerte, nos estamos haciendo más conscientes de eso, en todas las áreas del diseño. Buenísimo, súper importantes. Pues nada, profesor, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes que han mantenido sintonía con nosotros aquí de Cero a Diseño en AME Informativo, su canal AME TV. Sigan en sintonía y recuerden seguirnos por las redes sociales. Arby María aquí y feliz día.